Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en el Bloomberg Net Forum en Monterrey. Los saluda Carolina Millán, yo soy la Bureau Chief del equipo de Bloomberg News en Ciudad de México, donde tenemos un equipo de 15 periodistas. Y es un honor para mí compartir esta conversación el día de hoy con Máximo Bedoya, CEO de Ternium, la productora líder de acero en el continente americano y con corporativo aquí en Monterrey. El acero de Ternium se usa en toda una serie de industrias, incluida la automotriz, electrodomésticos, construcción y de energías renovables. Bueno, empezamos. Ternium tiene presencia en México hace mucho tiempo. En los últimos años se anunciaron grandes inversiones, una de 3.200 millones de dólares, incluyendo una nueva acería. Ustedes eligieron la zona de Pesquería y Monterrey. ¿Cómo se enmarca esta decisión de inversión en el nearshoring y en las cadenas de suministro regionales? Bueno, muy buenos días a todos. Primero, un gusto estar acá. Carolina, gracias por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes este panel. Bueno, se enmarca exactamente en eso. Nosotros estamos, como dijiste, en México hace mucho tiempo. Éramos un productor de acero de México y producíamos para muchas industrias, pero no producíamos los aceros más sofisticados. Los aceros más sofisticados, los de la industria automotriz, más sofisticados, aeroespacial, mucha industria de la transformación, de la manufactura, tenían que importarse de otros lados. Viendo esta tendencia nosotros de lo que México estaba haciendo, cómo estaba transformando todo su ecosistema industrial, y hablo antes de la palabra nearshoring, dijimos, bueno, deberíamos nosotros invertir para hacer una nueva planta y tratar de abastecer estas industrias. No es que somos unos adelantados, ni mucho menos, tuvimos mucha suerte. Y entonces en el 2013 inauguramos la primera planta en pesquería, que era muy focalizada a proveer a la industria automotriz con el acero de la piel del auto, que es un acero de vuelta, muy limpio, muy puro, muy sofisticado, que no se hacía nada en México. Se importaba, de hecho, principalmente de Asia. Pero la materia prima de ese acero venía todavía de Asia, porque tampoco se podía hacer. Entonces fuimos haciendo distintas inversiones. Al día de hoy llegamos casi a 3.200 millones de dólares invertidos en pesquería, donde fuimos incorporando líneas aguas arriba para poder tener una cadena de suministro un poco más elaborada. Y entonces ahora anunciamos, hace pocos meses, una inversión de casi 4.000 millones de dólares, donde ya vamos a hacer toda la cadena. Y esa inversión es la más importante de ellas, es la acería, donde ya vamos a hacer estos aceros acá en México, donde todavía hoy seguimos importándolos en una parte de nuestra planta en Brasil. Ahora, nosotros estamos muy entusiasmados con esto porque habla de los dos temas que por ahí Guillem, no lo veo ahora, pero habló en el inicio, nearshoring y descarbonización. Entonces, claramente es un ejemplo de nearshoring. Nosotros estamos sustituyendo o trayendo producción a Norteamérica de algo que no se producía en la región, no se producía en México y teníamos que importar principalmente de Asia, pero también es una tecnología que va a disminuir las emisiones de ese producto enormemente. Hoy los productos estos sofisticados, acá me voy a poner un poco técnico, pero a mí me entusiasma, se producen por una vía que se llama alto horno. Esa vía produce el acero que se usa en muchas industrias y, como dijo Guillaume, industria automotriz, industria aeroespacial, la industria manufacturera. Los más sofisticados vienen de una tecnología de alto horno, el 70% del acero del mundo se produce así. Esta tecnología es de horno eléctrico, que también se produce acero, pero nunca se ha hecho una tecnología de horno eléctrico y reducción directa para producir este tipo de aceros. Va a ser la primera en el mundo, vamos a ser, esperemos que exitosos, de poder hacer un producto para la carcasa de un auto o un producto muy sofisticado para determinadas manufacturas que venga de una producción de reducción directa, nuestra tecnología, es tecnología propia nuestra, creada acá en Monterrey, se llama HIL, y horno eléctrico que disminuye las emisiones de acero en más de 2/3. Cuando hablamos de cadenas de suministro, justamente estas producciones, ¿qué porción queda en México? ¿Cuánto va al exterior? ¿Cómo se ve ese panorama? Bueno, nuestra venta en general es casi toda en México. Casi todas son a una gran variedad de industrias, desde la automotriz,
electrodomésticos, motores, manufactura en general, equipos, John Deere, Caterpillar, o sea, y también mucho para la industria de infraestructura, de construcción. Entonces, una parte importante de eso se queda finalmente en México. Ahora es verdad que mucha parte se exporta a distintos países y tiene una interacción muy importante con Norteamérica. El hecho de, ¿se sigue escuchándose? El hecho de esta regionalización de Norteamérica hace que nuestro producto viaje y viaje a veces varias veces. Hemos visto con elecciones en ambos lados de la frontera un poco una disminución de las predicciones de crecimiento para el país este año, que algunas empresas están poniendo on hold, ¿no? En pausa. El mismo gobernador dijo que están esperando a noviembre a ver si Tesla y otras avanzan. ¿Qué les dirían ustedes a estas empresas que dudan sobre cómo es invertir en México y en Monterrey con los desafíos que conlleva, pero como una empresa que tiene presencia hace mucho tiempo? Sí, nosotros estamos muy entusiasmados con la inversión de Monterrey y la inversión en México, no particularmente Monterrey, ¿no? Creo que es todo México. O sea, el cambio que ha habido, diría, el cambio geopolítico que ha habido, que no es un cambio que vino en la pandemia, yo creo que venía desde mucho antes, lo que pasa es que no habíamos podido transmitirlo o armarlo, donde se iba a dar un proceso de regionalización. Es un cambio que viene hace mucho tiempo. Entonces, hoy el mundo creo que se dio cuenta de que esto de la globalización extrema, como algún economista de Harvard lo nombró, era algo que no tenía mucho sentido, porque las reglas no eran las mismas para todo el mundo. Entonces, esto creo que es un proceso que va a seguir independientemente de qué presidente venga en Estados Unidos. Creo que cualquiera de los dos tiene muy claro que fortalecer a la región es en el beneficio de los tres países. El nuevo gobierno de México también lo tiene muy claro. Entonces yo diría, es una región para estar, hay que invertir en México, hay que invertir en la región Norteamérica. Máximo, además de tu rol en Ternium, eres el presidente de CAINTRA, una de las organizaciones industriales más importantes del país. Desde tu visión, además de Ternium, de la industria, ¿cómo están viendo la transición que está viviendo México en este momento, ¿no? Escuchamos muchas de las propuestas de la presidenta Sheinbaum durante la campaña. ¿Cómo evalúan ese plan y cuál es el desafío más urgente para aumentar, propulsar el nearshoring? Bien, bueno, primero, para los que no conocen, CAINTRA es la Cámara de la Industria de Nuevo León. Es una cámara que promueve el desarrollo industrial, promovemos la competitividad de la empresa, la productividad, en el sentido o en el pensamiento que es a través de la industria que un país como México puede crecer más, puede crecer mejor, con mejores empleos más estables. Entonces esa es nuestra visión de CAINTRA. Mucho también de lo que hacemos es para las pymes. CAINTRA somos 4.300 empresas socias, pero el 80% de eso es pyme. Entonces tratamos de ver cómo las pymes pueden crecer, pueden desarrollarse y pueden insertarte en estas cadenas de valor que hablábamos un poco antes. Y en ese sentido, bueno, vemos con mucho optimismo esta transición. Creo que en nuestras conversaciones que hemos tenido con la presidenta, en el mismo mensaje de la presidenta, hay muchas de las cosas que nosotros estábamos impulsando desde hace mucho tiempo. La presidenta habla de fortalecer la región Norteamérica. Nos parece que eso es crítico, creo que ese es el camino. Habla de decir cómo hay más contenido regional, cómo vemos que en las exportaciones o la producción mexicana habla de más contenido regional. Esas son cosas que CAINTRA viene impulsando hace muchísimo tiempo. Habla de una fuerte inversión necesaria en transmisión y distribución de energía eléctrica. Desde CAINTRA hemos impulsado eso diciendo, bueno, esos son uno de los factores más críticos para poder aprovechar el nearshoring, y la verdad que no hubo mucha inversión. Creo que Abraham dijo los números, pero son casi insignificantes en los últimos 6 u 8 años la inversión que hubo en transmisión y distribución. Entonces, creo que el foco tiene que estar ahí. Habla de las energías renovables, de cómo hacemos mucho más énfasis en las energías renovables, y como industria necesitamos ese insumo si queremos realmente tener una cadena de suministro regional potente. Las industrias tienen que tener dentro de su matriz energética un consumo importante de energías renovables. Habla de, y estoy hablando todo del discurso que dio, me estoy tratando de acordar, de digitalización, de ver cómo podemos apoyar a las empresas a digitalizar
todos los trámites, que es un gran problema, sobre todo en las pymes. Las pymes tienen una cantidad de trámites que es imposible hoy cumplir y favorece, en la mala medida, el que haya más informalidad. Entonces, el poder digitalizar una cantidad de trámites, digitalizar todas las presentaciones fiscales que tienen que hacer las pymes, creo que es una prioridad, o lo dijo ella que es una prioridad muy importante también para lograr esto. Habla de educación técnica, de cómo fortalecemos la educación, que el camino para el desarrollo es la educación también, uno de los valores que tiene cada Inter. Así que, en definitiva, puedo seguir hablando mucho, pero vemos con mucho optimismo esta transición, vemos que están muy alineadas las visiones que tenemos de lo que queremos de México. En su primera reunión que tuvo con el Consejo Coordinador Empresarial, donde estábamos muchas de las cámaras, habló de su visión de industrializar a México, de vuelta. Una línea muy acorde a lo que todos nosotros pensamos. Entonces, de vuelta, estamos muy optimistas de lo que está pasando en esta transición. Obviamente esperamos ver los resultados para poder hablar más, pero sí muy optimistas y muy dispuestos a colaborar y a ver que esta visión de un México que crezca más, de un México que se industrialice, un México que tenga más y mejores empleos, se materialice. Y de todos estos desafíos, el de la transmisión y distribución especialmente ya salió varias veces en esta mañana, pero sabemos que realmente son muchos, ¿no? También está el tema del agua, de la seguridad, del acceso a mano de obra calificada. Son muchos, pero quería preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es el más urgente? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál sería la recomendación? Voy a hacerlo muy amplio, porque creo que hay dos, y hay uno que implica muchas cosas. Uno es infraestructura, y la infraestructura incluyo ahí transmisión y distribución de energía eléctrica, creo que ese es el prioritario, y la infraestructura también de la logística. O sea, México hoy tiene un cuello de botella en carreteras, tiene un cuello de botella en las zonas aduanales, en el traspaso entre México y Estados Unidos o viceversa, y tiene un cuello de botella también en ferrocarriles, sobre todo ferrocarriles de carga. Creo que esas cuatro cosas son muy, muy importantes en infraestructura. Después puede venir también energías renovables, pero primero tenemos que tener transmisión y distribución en la energía. Y un segundo factor que creo que es muy importante es la seguridad. Yo creo que la seguridad sí es algo que tiene que tener una prioridad. Creo que lo dijo en su discurso, que la seguridad iba a ser una prioridad. Hoy, no sé si ya se anunció o no, estábamos acá, pero se iba a anunciar el plan de seguridad para este sexenio. Pero el hecho de que ella lo ponga como una prioridad es, creo que una señal muy, muy importante de que sí va a venir cambios y que vamos a poder mejorar en ese sentido. Pero creo que si tengo que elegir una, bueno, son esas dos. Muy bien. Sí, y son desafíos grandes los que vienen, sobre todo cuando también hablamos de las necesidades de inversión y de involucrar al sector privado, ¿no? Por ese lado, ¿por dónde se podría avanzar para tratar de promover esta inversión extranjera en cuanto al gobierno nacional? Bueno, yo creo que hay varios factores. Primero, el gobierno tiene que hacer, y creo que alguien lo mencionó, bueno, cuáles las reglas bien claras y decir dónde quiere el sector privado estar y dónde no. Yo creo que el sector privado, tanto nacional, lo que ya estamos acá hace muchísimos años, como el extranjero, dice, bueno, con reglas claras invierto en donde el gobierno quiere. Si es en transmisión y distribución, creo que ahí sí CFE debería ser el que tramita, pero puede haber distintas ideas. Y en generación de energía eléctrica lo mismo. Creo que hay un lugar importante para el sector privado, de vuelta, con reglas claras y poder hacerlo. En la infraestructura también es lo mismo. Puede haber asociaciones, sin duda. Creo que de algunas ha hablado la presidenta y creo que es muy importante. Yo creo que el tercer factor, y por ahí también debería ser una prioridad o es una prioridad, es, bueno, ¿cuál es la visión que tiene México de este mercado regional? O sea, ¿cómo realmente hacemos política pública política pública que incentive el valor agregado en la región? O sea, está claro que el TEMEC va en ese camino. Yo no tengo ninguna duda que esta revisión del TEMEC va a ir en incentivar aún más en toda la industria el contenido regional, que sea la región la que se favorezca de toda esta inversión y no sea una inversión donde
el gran valor agregado venga de importaciones de otras regiones. Y en ese creo que también es una de las prioridades para que venga aún más inversión. Creo que ahí la presidenta fue muy claro, creo que en un rato va a venir el secretario de Economía y por todo lo que he escuchado es muy claro. Hay un artículo hoy, bueno, en otro periódico americano, no vamos a decir el nombre, Competencia, donde el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez habla muy claro de cuál es la visión de México, que coincide mucho con la visión de Estados Unidos. Entonces, creo que eso, consolidar esa visión que tenemos de México, es muy importante para que con la infraestructura, con el tema de seguridad, y con esta visión venga o se detone aún mucho más la inversión que está viniendo a México. Veo que nos quedan un par de minutos más, así que quisiera hacer doble clic a este tema, ¿no? El del TEMEC. Sí. Vamos a aprovechar en un par de horas a escuchar al secretario Ebrard, que seguro tendrá comentarios muy interesantes al respecto, pero ¿qué se aprendió en estos años de cara a esta revisión de 2026 que se pueda recomendar para fortalecer este acuerdo? Yo creo que lo primero que se aprendió, y se aprendió de los 3 países, es que el TEMEC fue muy exitoso para los 3 países. No es que México aprovechó más que otros. Y acá es muy importante hablar de los números, ¿no? O sea, a veces la retórica política se va por un lado, pero la verdad que yo soy ingeniero y tengo esa tendencia a ver más los números, una desgracia. Pero cuando uno ve los números, México incrementó sus exportaciones de la firma del TEMEC 30% a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos incrementó sus exportaciones a México exactamente el mismo número. O sea, el crecimiento que tuvo los 2 países, gracias a un fortalecimiento de un acuerdo que había, gracias a una visión de decir, tiene que venir la regularización, tenemos que aprovechar esto como una región, es muy importante. Y así uno puede ir viendo un montón de distintos indicadores donde se ve que ambos países crecieron en empleo gracias al TEMEC, que ambos países crecieron en inversión, exportaciones como ya dije, donde hay estados enteros de donde ahora dependen de un comercio bilateral entre México y Estados Unidos gigantesco. Entonces creo que se aprendió que es muy necesario y que es muy conveniente para los 3 países. Ahora lo que me parece que hay que hacer es, bueno, cómo ese aprendizaje que tuvimos lo trasladamos a una revisión donde hagamos determinados factores, reglas de origen, por ejemplo, algunas otras puedan incrementarse más, puedan mejorar aún más. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Máximo Bedoya, CEO de Ternium. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, un placer. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.